Cerda, como diría mi abuela que me corregía cuando pronunciaba mi nombre mal en italiano. Soy... ¿Quién soy? O difícil de definirse. Dar una definición de eso. Pero hoy vamos a hablar de eso, de quién somos y de cómo hacemos. Y yo estaba dándole vueltas de qué iba a hablar porque le pregunté a Eduardo ayer, oye, ¿y de qué hablo? Me dice de algo que nos venga bien a todos y que sea positivo. Y digo, ya, pero me dejas igual. Entonces, ¿de qué hablo? No sé, de algo que tal. Empecé a darle temas y me decía, de eso. Les decía otro tema, de eso también. Y digo, bueno, no tengo tanto tiempo. Dije, bueno, Eduardo, si quieres podemos hablar de cómo yo te caía muy mal al inicio y después ya ahora parece que no, o por lo menos eso me dice, ¿no? Entonces, no, es interesante esto porque yo recuerdo en Utah, yo estaba un poco agobiado, yo estaba recién estrenado Diamante Internacional en la convención de Utah y había mucha gente y estaban todos celebrando y bailando, fue algo muy bonito, pero claro, yo llevo un marcapaso, entonces por eso decía José Manuel, yo tengo un gran corazón porque el marcapaso me ayuda a que funcione mejor, si no a lo mejor se veía mentira. Entonces estaba allí y me agobiaba los pamphlets porque interfieren con mi marcapaso, entonces me fui de donde estaba la gente y estaba atrás retirado, así como en plan tranquilo. Y Eduardo se acercó a mí, a pesar de que él tenía algunas ideas acerca de cómo yo podía hacer, y dio un paso más allá, se enfrentó a su preconcepto de mí y quiso conocerme. Y eso me llevó a pensar de qué voy a hablar hoy con vosotros, de un proceso que ocurre, ya que estaba hablando solo con Manuel de comunicación, de cómo funcionamos nosotros, pero que también nos sirva para entender los símbolos que vosotros veis ahí de Social Economic Networkers, que muchas veces los vemos, leemos la página web, pero yo voy a dar mi definición particular de lo que yo pienso que significa ese símbolo. No el nombre, sino lo que significa y cómo podemos hacer para poder generar esa expansión desde el interior, ¿ok? Y de eso voy a hablar hoy, y es parte de los resultados. Me decían que aquí la gente cuenta cuántos meses lleva, o años, o no sé qué. Yo llevo unos meses, todavía me falta para un año, 9 meses, o sea que ya nací antes de tiempo. 7 vecinos fue mi Diamante Internacional. Y lo importante aquí tiene que ver con unas cuantas cosas, es que entendamos un concepto que es importante, el primer círculo. ¿Ves que hay un círculo concéntrico? Son círculos que se van expandiendo y este es el primer paso sobre el que nosotros tenemos que trabajar. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? ¿Yo soy la persona más importante de mi vida? ¿Sí? Ok, entonces, si yo soy la persona más importante de mi vida, lo que tenemos que trabajar primero es la gestión del yo, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando nosotros trabajamos esa gestión del yo, este primer concepto, debemos entender una cuestión fundamental para que todo ocurra. Tenemos que empezar a diferenciar, como dirían los grandes filósofos, la esencia del accidente. Y la esencia es lo que no cambia, lo que permanece siempre, lo que está ahí, que es inmutable, que es la naturaleza del ser humano, lo más importante. Y luego vienen los detalles, el contorno, como dicen los italianos, lo extra. Porque si tú pensamos que la esencia puede ser como un buen perfume o un aceite, por ejemplo el aceite de oliva, tú a ese aceite le puedes agregar cosas. Pueden ser, pues, no sé, algo que pique, pueden ser, no sé, pimienta, pueden ser ajos y los dejas ahí sostenidos sobre eso. Pero la esencia es lo que debe permanecer a través del tiempo. Entonces, muchos de vosotros, cuando venís aquí, o cuando hacemos cualquier cosa, una de las cuestiones importantes que decimos, tenemos que cambiar. ¿No habéis escuchado a la gente que dice, mientras estés en el desarrollo de la red vas a tener que cambiar mucho?
¿Sí? ¿No habéis escuchado esa frasecita? Yo me he escuchado un montón de frases raras aquí y os las voy a ir contando porque, claro, yo vengo de un ámbito distinto y cuando escucho algunas cosas digo, porque para mí el lenguaje es creador. Tú con el lenguaje creas cosas en la mente del otro, en el inconsciente del otro y en el tuyo propio. Entonces, la gente es que las personas tienen que cambiar para poder conseguir algo. Tienen que modificarse, tienen que hacer con el proceso. ¿No habéis escuchado esto? Sí. ¿Sí? Los que lleváis más tiempo. Entonces, ahora, yo os pregunto a cualquiera de vosotros que estáis aquí, cuando tú vas al Corte Inglés y quieres cambiar algo, ¿cuál es tu intención? Si tú vas al Corte Inglés y dices, voy a cambiar ese teléfono, ya tengo este teléfono y llego y digo, lo quiero cambiar. ¿Qué es lo que te mueve a cambiarlo? ¿Uno nuevo? ¿Uno mejor? ¿Sí? Pero normalmente la gente que va a cambiar algo al Corte Inglés, y a lo mejor podéis decirme que no, es porque ya no le gusta ese, porque encontró una mejor opción, encontró una mejor decisión, encontró algo distinto, más barato, con una opción diferente a lo que había comprado inicialmente. ¿Sí? ¿Vale? ¿Y vosotros creéis que vosotros podéis decir a vosotros mismos, teniendo en cuenta que la esencia y el yo soy vosotros, voy a cambiarme por otro como que me cambio en el Corte Inglés? ¿Vosotros no creéis que hay mecanismos internos que lo que van a hacer es defenderse de ese cambio? Sí. Entonces, es que me voy a cambiar. Tengo que cambiar para poder hacer bien la red. Tengo que cambiar. Y tú le dices a la gente, no te preocupes porque haciendo la red tú vas a cambiar. Entonces, a mí cuando me dijeron eso, yo quería salir corriendo y decir, yo quiero cambiar, yo ya he cambiado, ya me dio limpio, yo no quiero cambiar otra vez, ya cambié, me dolió mucho. ¿No? Y cada vez que me dicen tengo que cambiar, yo pienso, uff, ¿y ahora qué me va a doler? Porque los cambios son dolorosos, ¿o no? Sí. El cambio implica dolor, implica una transformación, implica muchas cosas que no son agradables. Pero si nosotros cambiamos literalmente el término y en lugar de cambio hablamos de evolución, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es vuestra sensación si yo te digo no? Aquí vas a evolucionar en tus pensamientos, va a evolucionar tu forma de ser, va a evolucionar tu forma de reaccionar, vas a encontrar nuevas alternativas y vas a evolucionar. No tienes que cambiar, tienes que hacer una mejor versión, tienes que evolucionar lo que está ahí, porque lo que podemos es evolucionar, pero no cambiar. ¿Es igual? La sensación es la misma que yo te digo, te tengo que cambiar. ¿Cuál es tu nombre? Angelito, tengo que cambiarte por otra. Te voy a evolucionar, te voy a hacer un vestido y me voy a cortarte el pelo, te voy a llevar ahí y te voy a dejar súper divina de la muerte. Pero claro, es como estas señoras que van de repente a un estilista de estos súper guay, que le cobran una pasta y la dejan fea, terrible. Y llega donde el marido y dice, ella va toda descantada del marido y le dice, ¿qué te has hecho? Claro, porque no pega nada ese estilo con ella. Y eso es una de las cosas que a veces nosotros queremos ser igual a Juanito, igual a Pepito, igual a Antoñito. Y la gente dice, es que yo quiero ser como el doctor Nevares, que el doctor Nevares era veterinario y él sabe de gallinas, perros, vacas y tal. Pero es que si la existencia, como diría el budismo, hubiese querido 80 Nevares, lo hubiera hecho. No quiere 80 Nevares, quiere a personas diferentes, con una actitud diferente y con una visión diferente. Y tú eres una persona así. Entonces, no es tiempo de cambiar. Es que cuando tú haces una red, para mí las redes funcionan como las conexiones neurológicas. Y yo no cambio una red, una conexión neurológica y la tiro y pongo otra. Imaginaros eso. Si yo ya tengo un camino muy transitado dentro de mi cabeza con una serie de conexiones que funcionan y funcionan muy bien, a lo mejor lo único que tengo que pavimentarlo. Lo único que tengo que hacer es algunos ajustes para que funcione aún mejor, pero no tengo que eliminarlo. ¿Entendéis a qué me refiero? Sí. Entonces, el primer paso de esta gestión del yo y de esta expansión interna
tiene que ver con una cuestión fundamental vinculada a eso, que tiene que ver con que si yo voy a trabajar en esta gestión del yo, hay cosas de las que yo ya estoy seguro. Y esta seguridad es la que yo necesito mantener. Porque el Imperio Romano y las grandes cosas, los grandes organizaciones y empresas en el mundo se han roto y han caído cuando se intentan hacer muchos cambios a la vez. Y entonces dicen, no, es que tú tienes que cambiar, el otro tiene que cambiar, y el primero que tiene que cambiar, ¿vale? Porque el mundo, como diría el creador de la PNL, Richard Bandler, uno de los co-creadores, dice, se cambia una persona a la vez. Y esa persona eres tú. Entonces, yo no quiero cambiar. Ahora sí estoy dispuesto a mejorar todos los días. Porque mi bagaje, mis experiencias, todo lo que yo soy hoy, es debido a todas esas experiencias que hoy tengo. Entonces, si yo borrara todo eso, a lo mejor no sería el mismo. Y estaría aburrido y me cansaría de las cosas. Entonces, tenemos que ser precisos a la hora de usar nuestra comunicación, especialmente con nosotros. Así que, ¿quieres cambiar? ¿Vale? Porque yo que ahora, mira, ahora me voy a Chile miércoles. En el viaje anterior estuve en Chile, en Bolivia, en Perú. Bueno, ahora voy a hacer muchos viajes. Y ahora voy a estar en un viaje en Chile, me voy después a la República Dominicana, a un Rainscape, que me gana un viaje de estos muy guay, que los seguro por la compañía. Y estaré ahí con Claudia y Pepe, porque Pepe también se lo ha ganado, así que vamos a estar allí. Pero yo salgo desde Chile, porque estaré con mi red en Chile, y mi socio sale desde aquí de Madrid, nos juntamos ahí, y después vamos a Chile juntos, él sigue a Perú y después a Bolivia. Y yo vuelvo aquí que tengo cosas y después me voy a China. Entonces, pero bueno, lo importante es que el negocio es global, internacional. Pero nosotros tenemos que pensar de manera global y de manera internacional. Tenemos que abrir nuestra mente para que las cosas funcionen de forma global. Y una de las cosas que nos proporciona este trabajo de la gestión del yo tiene que ver con la diferencia entre ego, que era lo que estábamos hablando cuando Eduardo me conoció y pensaba, ay, este tío debe ser un pedante, que sí, también lo soy a veces. Pero disfruto con ellos, no imagináis cuánto. Ostras, es que es súper divertido ver a estos que van así como, ¿sí?, mirando sobre el hombro y se tiran los títulos y no sé qué. Mi abuela decía que se tiran los pedos más arriba del culo, pero ¿sabes? La gente así me encanta, porque viene y me dice uno en Chile el otro día, que un médico hace mucho, yo tenía que dar una conferencia para médicos, y me dice, sí, me dice, tú vienes de España, yo soy el doctor, no sé qué. Digo, sí, ¿y de qué se trata tu tesis doctoral? Vengo yo ya, y le pego el primero. Me dice, ¿cómo? Sí, ¿de qué va tu tesis doctoral? ¿Cuál es tu aportación a la ciencia? Porque los doctores en principio hacen una aportación inédita a la ciencia y por eso se nos da el título de doctor. No, yo soy médico y tengo especialidad. Eres licenciado y tienes un máster. Y se terminó la conversación. O sea, ya que iba así. Entonces mi abuela me dijo eso, que cuando yo tuviera un doctorado iba a ser vaca sagrada, y a partir de ahí podía decir lo que quisiera, y entonces por eso lo hice con tanta inquietud, no porque yo quisiera tener el doctorado, me interesara pago, pero como ahora lo tengo, voy a hacer el segundo, simplemente para que cuando venga uno que ya tiene uno, que diga, es que yo tengo mi doctorado, pues yo ya tengo dos. Entonces, pero eso no nos hace mejor persona. Uno de los lemas de mi empresa mía, es que la mejor profesión es ser persona. ¿No crees que esa es la mejor opción, es la mejor profesión, es lo mejor que le podemos decir a nuestros hijos, es lo mejor que pueden ser? Porque cualquiera puede ser médico, abogado, científico, enfermera, arquitecto, cualquiera que estudie y que tenga las opciones para hacerlo y quiera hacerlo. Pero ser una gran persona no es tan fácil.
Entonces yo a veces veo mamás y gente, especialmente en América Latina, que me dicen, ay doctor, es que yo apenas sé leer. Y le digo, ¿y quién es ese hijo que es con esa personalidad, con toda esa profundidad? Digo, pues deberías venirte conmigo a dar clase a la universidad. Porque esa es una de las cosas que a veces nos hacen falta, valores. Entonces, si nosotros nos valoramos, tenemos que ir al primer principio de la gestión del yo. ¿Alguien sabe de un, como diría yo, acabo de venir de Israel, de un profeta que hubo hace 2000 años que lo crucificaron por hablar más de la cuenta? ¿Alguien lo conoce, no? Eso dicen los judíos. Entonces hubo un profeta que hablaba más de la cuenta hace unos 2000 años, que dijo una frase que a mí me encanta, y me encanta la distorsión de esa frase. Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Conocéis esa frase? ¿Alguien la escucharon una vez? Pues este señor dijo eso. Pero vinieron unos cuantos que vinieron haciendo una campaña de marketing, hicieron unos edificios grandes y por todos los sitios iban abriendo sucursales, y dijeron que amar a tu prójimo como a ti mismo significaba olvídate de ti, conviértete en un felpudo para que los demás te pisen y así estarás amando. ¿A que sí? Mucha gente se olvida de sí misma para poder dedicarse a amar a los demás. Y si tú te olvidas de ti, no estás cumpliendo con ese principio fundamental y básico. Mucha gente se olvida de sí misma. Se olvidan tanto de sí porque tienen que cuidar, tienen que hacer y tienen que dedicarse a los otros. Y entonces, nosotros yo por ejemplo a veces me enfado con las mamás que dicen, ay, es que yo he estado con el niño toda la noche. Yo digo, que va la cara atrás, es que tenía fiebre, estaba toda la noche, estuve toda la noche sin dormir. Y yo digo, ¿y tu marido? No, es que él tiene que trabajar. Y ya, ¿y tú no tienes que cuidar al niño mañana? Porque el niño lo hizo ella sola, parece que estuvo ahí, vino el Espíritu Santo y lo hizo ella sola. La responsabilidad compartida. Entonces, cuando hablamos del yo, tenemos que darnos cuenta que esa mamá que está cuidando a ese niño, si se queda toda la noche en vela y mañana está enferma ella, tenemos dos problemas, no uno. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que nos dice For Life? ¿Por qué tenemos en esta compañía? Primero, un valor importante, tenemos una compañía sólida que nos aporta la seguridad de los procesos de calidad de su servicio. Segunda cuestión, estamos trabajando sobre la salud, un activo muy importante, sobre el autocuidado de nosotros, una autorreflexión para cuidarnos. Y cuando nosotros tenemos algo que nos hace sentir seguros, a nosotros como personas, algo que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida como salud, viene el tercer principio, que es el principio fundamental para que alguien tenga una autoestima sana. El tercer valor, porque estamos hablando de valores, que es la razón por la que yo estoy aquí, en esta compañía. El tercer principio más importante, si pensamos, ¿ves? Estamos haciendo la red, yo y mis tres, es la libertad. Porque a cualquier persona le pueden quitar cualquier cosa. Te pueden quitar la capacidad de hacer, pero tú te puedes enfermar. Si tú te enfermas, tu libertad se ve restringida, ¿verdad? Si tu libertad está siendo restringida, puede que te enfermes. Si tu economía o tu autoconfianza o tu seguridad no están bien, te enfermas. Y este círculo virtuoso es donde nosotros trabajamos para desarrollar esta red. Para proporcionarle a una persona la oportunidad de tener seguridad, a lo mejor económica, que no tenía antes, o a reforzar ese patrimonio económico mediante algo que yo llamo el patrimonio relacional. Tus relaciones te ayudan a generar economía. Tus relaciones es hacer una transferencia de tus contactos a tu cuenta de ahorros o a tu cuenta corriente. Y ese patrimonio es el que tenemos que cuidar. Pero no tenemos que entender las creencias de no cuidar de nosotros como algo negativo. Porque si nosotros creemos en Dios, tendremos que conservar eso, que es el mejor regalo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Porque ahí está la opción de tener esa libertad, esa seguridad y todo lo que podamos tener.
Entonces, para que las redes funcionen, lo más importante que hay que fortalecer son estos tres principios: autoconfianza o seguridad, libertad para poder decidir y nuestro bienestar, nuestra salud. Entonces, si yo dentro de mi organización estoy presionando a alguien, ¿qué estoy haciendo? Para que haga, estoy cortando la libertad, ¿verdad? Y si alguien me hace una pregunta sobre un producto y no entiende cómo funciona ni de qué tal cosa, y le digo, da igual, funciona. ¿Qué pasa con su seguridad? Se va a minar. Entonces debemos ser muy importantes y congruentes con lo que hacemos, porque las respuestas están todas. Simplemente, si yo desconozco esa información, debo pedir, debo preguntar, debo acercarme a alguien que pueda tener la respuesta, porque todos nosotros somos falibles, nos equivocamos. El único que es infalible, según la Iglesia y el dogma de la Iglesia Católica, es el Papa. Pero dice algo muy importante: el Papa es infalible solo en cuestiones de fe. ¿Vale? Entonces, pero no dice que sea infalible en la medicina, no dice que sea infalible en las matemáticas y en los cálculos ni en otras cosas. Entonces, nosotros somos seres que nos vamos a equivocar. Y en algunas áreas seremos muy fuertes y en otras no. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. Porque de lo contrario, no funcionarán las cosas. Si queremos llevar siempre la cuerda, la rienda de creer que lo sabemos todo. Porque ese es el mayor error. Los científicos estamos seguros de que mañana alguien va a demostrar que lo que nosotros decíamos ayer o se ha dicho en los últimos 20 años ha sido un error. Hoy me contaban en la comida que una chica guineana ha roto otra vez un récord olímpico corriendo y no sé qué, no he visto la noticia. Y digo, genial, ¿ves? Porque ella ha sido capaz de trabajar sobre estos principios: su bienestar, entrenamiento, su salud, su propia libertad, y ponerse por encima de lo que decía la regla, de lo que debe ser, de lo que se pensaba que era posible hasta ayer. Hoy ya no lo es, porque ella ha hecho la diferencia. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Segundo círculo, las relaciones. Pero voy a contar algo. En este círculo, el 80% de este círculo depende de mí. Y solamente hay un 20 máximo por ciento que hay una influencia del entorno. Y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el 80% de las enfermedades tienen una causa o un origen psicosomático. Muchas de ellas están vinculadas. Yo puedo ver un paciente que está muy bien antes de una cirugía muy fácil, pero él tiene miedo y el miedo y se angustia y comienza a tener una crisis de pánico y se me complicó todo. Y alguien que a lo mejor tiene una situación absolutamente grave, su patología es muy difícil, pero él tiene un propósito, algo que quiere hacer, algo que lo mueva, y todo su sistema trabaja para que pueda hacer los ajustes necesarios para conseguir lo que quiere. Entonces nosotros somos quienes estamos llevando el timón de nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos la brújula constantemente, ¿ok? Entonces, aquí el 80% del trabajo depende de mí. El 80% de esa función depende de mí. Y nos vamos al siguiente círculo. El siguiente círculo, lo voy a dibujar aquí, tiene que ver con las relaciones. ¿Cómo me relaciono yo con otros? El eje de las relaciones. Yo me relaciono con alguien, con otros, ¿sí? Muchas veces pensamos que tenemos que estructurar las cosas de una manera determinada, X o Y, pero las relaciones se construyen con el tiempo. Vamos trabajando esas relaciones. Y cuando nos dicen en la guía del éxito que tiene que haber un interés auténtico por la persona, es que las personas piensan que solamente hay que tener interés, y lo auténtico se olvida, ¿vale? El interés auténtico, tenemos que conocer, saber, desarrollar a la persona. Yo voy a contar un caso que yo tengo a alguien que me parecía súper interesante para poder desarrollar la red. Yo conocía muy bien a algunas personas que estaban cerca de él y me decían, tienes que entrarlo, tienes que traérmelo porque es de mi equipo, va a ser muy bueno en mi equipo. ¿Sabes cuánto me tardé antes de que yo le dijera algo de la red, empezar a conocerlo? ¿Cuánto tiempo estuve hablando con él? Casi todos los días. Un mes.
porque no teníamos tiempo, un mes. Y en el último minuto, unos 10 minutos antes de que yo tuviera que salir de donde estaba para coger el vuelo, le conté, corriendo, un poco sobre la oportunidad y sobre lo que hacía. Y Carmen me riñó. Me dice, pero te falta, y no, y has hecho, y te falta esto, y tienes que... Dije, no. Porque ya había construido raíces sólidas. Porque ya había desarrollado ese interés auténtico y yo tenía que darme cuenta si me interesaba a mí desarrollar eso auténticamente. Y si yo me sentía compatible con esa persona, porque, ¿sabéis? Yo tendré que invertir mucho de mi tiempo con esa persona. Entonces, si yo voy a hacer esa inversión, si tú vas a hacer esa inversión de tiempo con alguien, tiene que ser genuino, tienes que sentirte a gusto, tienes que disfrutar en el camino. Entonces, a veces nosotros decimos, sí, vamos a prospectar, y está muy bien, y tenemos que hacerlo. Pero si hay alguien que te interesa realmente y que esa persona puede ser eso que tú estás viendo y que a lo mejor ella igual no es capaz de ver, comienza a dar pasos y comienza a establecer las estructuras sólidas para que el edificio, con el primer viento, no se te caiga. Y eso es lo más importante, porque de lo contrario no va a funcionar. Tienes que saber qué tienes que enfrente, cómo procesa, qué siente, cómo ve. Entonces, y después vas a saber si es un socio o no. Porque yo no sé si hay alguien aquí, a lo mejor hay alguno de vosotros que sea osado o osada, que venga y después de conocer a una persona 2 días como un polvo de una noche, perdón por la expresión, mañana ya se quiere casar. O se casa. O se casa al día siguiente de conocerlo. ¿Vosotros hacéis eso? Entonces, si vosotros no hacéis eso, os casáis de un día para otro, más, porque es un contrato vinculante, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y en la red no pasa algo parecido? Pasa algo parecido, porque cuando nosotros nos firma alguien y estamos con esa persona de su organización, pues estamos un montón de años, para toda la vida. Entonces, claro, entonces dices, pues sí. Y después dices, es que no me gustaba este marido porque le huelen los pies, ya, pero ahora te vienes a enterar. Entonces, o esta mujer no sé qué, tiene muy mala leche, o tal, ya, pero ¿quién lo decidió? Entonces, esto no se trata de quiero tener 1 millón de amigos para pedirle 1 euro y tener 1 millón de euros. Porque eso te va a servir una vez y vas a tener el 1 millón de euros una vez. Esto se trata de ingresos residuales o los royalties que dicen los escritores o los científicos que viven de ellos, ¿no? Entonces esto es permanencia a través del tiempo. Entonces esta estrategia nueva de las 3 personas y de esta gente que vamos a ir organizando en nuestra organización y de todo esto positivo, planteároslo con ese propósito. ¿Cómo tiene que ser esa persona que tú quieres tener en tu organización? ¿Qué te tiene que inspirar? Yo hoy, por ejemplo, he venido y he estado con Marga, con Edu, y con algunas personas hablando antes de venir, y he llamado a otras a Judy Bernal, que le mando un beso si está grabando, para chincharla un poco, porque, claro, hacía mucho que no hablo con ella, y entonces yo me lo paso súper bien con ella, y ella conmigo me aguanta, no se lo pasa bien, no tiene más opción. Entonces, no, en verdad, nos reímos mucho. Pero las relaciones, que es el segundo eje, el primero soy yo, ¿verdad? Y el segundo son las relaciones. Tenemos que buscar que nuestras relaciones permanezcan en el tiempo, que sean duraderas en el tiempo, porque si son duraderas en el tiempo y son relaciones que permanecen, vuestro cheque también lo hará. Si son relaciones permanentes, son cosas que se construyen, son estructuras que perdurarán. Y esto es muy importante, porque ahí es donde está nuestra credibilidad, porque si la persona no es bien informada o considera que algo no está bien, van a empezar a jugar nuevos valores aquí. Y el primero es este, que a mí me gusta mucho.
que es la justicia. Ah, es que no es justo, es que no me has dicho, es que no sé qué, es que esto no es así, lo que tú me dijiste no era lo que yo pensaba, lo que tú pensabas no era lo que yo pensaba. Y empezamos a deteriorar nuestra relación por falta de comunicación, por falta de conectar o informar a esa persona y de aquello que le estamos diciendo, de conectarlos con el sistema, de poder responder sus preguntas, de poder guiarlos a dar un paso. Y hay gente que necesita un proceso y hay gente que dice, ya, yo necesito unos cuantos meses para empezar a hacer el negocio. A mí me lo presentaron, me lo contaron, me pareció bien, pero no comencé. Hasta que yo pensé que estaba listo y mi agenda me lo permitía y una serie de cosas. No partí en el momento en que me firmaron, porque pasaron unos cuantos meses y yo hice mi primera compra y no hice nada, porque no tenía tiempo, ni siquiera para pensar en ello. Y eso no significa que no tuviese ganas ni potencial para poder hacerlo después. Entonces, y eso es una de las cosas que a veces pasa, que cuando comenzamos una relación de este tipo, las personas tienen amor de verano, ¿sí? Ese amor que dura unos días y ya luego next. Y no funciona así, porque tenemos que pensar que esto va a ir a través del tiempo. Y otra cosa es este concepto muy importante, que a la gente se le olvida a veces, la paz o la tranquilidad. Nosotros tenemos que tener la tranquilidad necesaria para poder transmitir lo que estamos diciendo, porque hay gente que a veces está ansiosa por cumplir, ansiosa por conseguir que alguien se apunte, y viene como le pasó a una persona de mi organización que le dice a su amiga, es que yo me apunté para que te quedaras tranquila porque te veía tan preocupada porque no ibas a llegar y te he hecho el favor de hacerlo. Y me dice que yo le hice el favor de comprarme las cositas, esta no me la tomaba ni he hecho nada porque pero para que se quedara tranquila porque ella tenía que conseguir cumplir con su objetivo y no sé qué. ¿Es bueno para nosotros eso? ¿Esa persona estaba transmitiéndole algo bueno a esa persona? Era una de sus amigas, está dentro de su organización, una relación que ha construido de años con confianza. Y me dice que ya no sigue consumiendo. Claro, se gastó 400 puntos de entrada y después es que no quiere hacer loyalty, no quiere hacer nada, que no sé qué. Cuando yo me siento a hablar con ella y le pregunto, bueno, ¿y tú para qué compraste esto? No, es que me habló de unos productos, unas cosas, no sé qué, ganar dinero y tal, pero estaba tan nerviosa que yo he dicho, bueno, pues si ella no se los toma para ella, porque me los voy a tomar yo. ¿No? Entonces, nuestras relaciones y las personas con las que estamos funcionan de una forma permeable, funcionan igual que los huevos que vosotros sabéis que los huevos son permeables, la cáscara del huevo es permeable. Si vosotros ponéis un poco de perfume y los huevos al lado, los huevos se estropean porque van a saber a perfume. O lo mismo se puede hacer con las trufas para comer huevos trufados, que están muy buenos. Pero, claro, nuestras relaciones funcionan de manera permeable, porque funcionan de yo con los otros, es una relación yo con los demás, donde el 60% puede deberse solamente a la influencia. Hay personas que son muy influyentes y que son muy persuasivas y consiguen que alguien les compre y puedan conseguir una venta la primera vez. ¿Y después qué? ¿Al mes siguiente tienen que volver a hacer lo mismo? Si vosotros repasáis la historia del doctor Nevares, él cuenta, yo con estos 5 hice, ¿no? Pero fueron esas 5 personas. Entonces, lo importante aquí es que tú tienes que pensar en ello. Yo le pedí consejo, me dijo un montón de cosas, al final me dio solo uno, que es el que yo siento que es el que me ha merecido más la pena. Me dijo, tú piensa qué es lo mejor que te puede dar este negocio y qué es lo que te está aportando a ti. Porque la guía del éxito normalmente, ¿cómo se llama? Es algo que escribí hace un montón de años y que funcionó y que funciona y va a seguir funcionando. Pero lo importante es que es tu organización. Son tus personas. Es la gente que está contigo. Y que no es la misma gente la que yo comencé
ahí en Puerto Rico con la que tú hablas hoy. Entonces, esto es muy importante, tus relaciones, cómo sacas partido a tus relaciones. Pero para poder sacarle partido tienes que estar en paz contigo mismo, tranquilo. No hace falta que tengas ansiedad por conseguir resultados, porque si no te va a pasar como las señoras que se quieren quedar embarazadas y no se quedan embarazadas y no se quieren quedar embarazadas y quieren y tienen tantas ganas y no se quedan. Y de repente dicen con el marido, mira, ya desistimos de haber hecho las 800 posturas, las diferentes cosas, toda la temperatura y todo lo que han hecho, y ya no quieren saber más de todo lo que le han dicho, las temperaturas, ustedes se ríen porque saben de qué hablo. Y todas esas cosas que estaban haciendo, no, es que yo tengo una amiga que dice al marido, es que ahora nos toca, y me tengo que ir porque nos va a tocar y por el horario y la temperatura y todo. Digo, joder, pues yo pensaba que esto era para dar los tirrinín, no para sufrir. Entonces, y ya lo han dejado. 4 años intentando tenerlo, churumbeles, hacer lo que fuera, nada. Nada. Después se van de viaje, vienen todo estresado, tenían que trabajar mucho, vuelven, no sé qué, la vuelta del viaje se habían dejado de ver no sé cuánto tiempo. Y ella dice, ay, tengo un cólico, estoy fatal, me duele aquí, me duele acá. Digo, ¿tú estás embarazada? Me dice, sí, claro. Tú no digas esas cosas que a mí me vas a destrozar sentimiento. Digo, ¿tú vuelves embarazada? ¿Estás embarazada? No vuelvas embarazada, no me gusta nada, embarazada, estás embarazada, ahora embarazada. Es verdad, yo me enteré que mi mamá estaba embarazada, pero yo tenía los síntomas. En serio, con 6 años empecé a tener como náuseas, no quería comer y cada vez que me acercaba a mi mamá era una cosa muy extraña y estaba embarazada. Y así me ha pasado muchísimas veces. Pues estaba embarazada y entonces 2 niñas preciosas, muy guapas, no sé qué y tal, porque tenían estrés. Estaban ansiosas por conseguir cosas, por conseguir resultados, por conseguir eso. Y muchos de vosotros tenéis vuestro bebé, que es vuestra organización, vuestra empresa, vuestra creación, y tenéis tanta ansiedad que lo matáis. Se muere de ansiedad. Entonces, yo creo que los primeros meses que yo empecé a desarrollar la red, y me lo pasé súper bien, no me lo paso tan bien como ahora. Porque ahora me han dicho tantas cosas que tengo que hacer, que digo, joder, y todo eso. Y me olvido. Pero, ¿por qué estoy aquí? Porque voy a ir a hacer lo que me apetece, pasármelo bien, ir a ver algunos que en Chile están de celebración, las fiestas patrias, no sé qué, yo creo que habrán bebido mucho y estarán todos contentos, y como estarán contentos voy a firmar unos cuantos. Entonces, claro, aprovechar que esta euforia arriba es una buena cosa. La gente cuando está contenta toma mejores decisiones. Entonces, pero no que esté borracho, no hace falta. Entonces, esa es la cuestión. Tenemos que buscar conseguir eso. Y el siguiente paso dentro de estas relaciones tiene que ver con algo importante, ¿no? Nosotros tenemos que evitar que la persona piense que es injusto, justo, porque si no van a decir, esto es injusto, no sé qué, no sé cuándo, todo, también te va a cuestionar el precio. Ah, que hay otra cosa más barata. ¿Vale? Entonces, tenemos que explicar bien lo que tenemos. ¿Vale? Y esto tiene que ver con las relaciones, cómo las construimos, cómo funcionamos, y lo más importante que tiene que ver con una de las cosas que a la gente a veces se olvida, amor o compañía. ¿Vale? El amor, las relaciones tienen que ver con ese vínculo tan bonito que es un amor, una relación, una compañía. Vamos a estar en compañía de esas personas, vamos a construir una relación que va a permanecer a través del tiempo. Entonces tienen que haber lazos, cosas que nos unan, cosas con personas con las que podamos sentirnos a gusto para hacer eso, como he hecho yo aquí, ¿no? Entonces, como con mi mentora Carmen Solar, yo me lo paso pipa. Entonces nos vamos a cenar juntos, nos tomamos un vino, nos ponemos a hablar de lo divino y del humano, y ya después de que estamos así en un buen plan, decimos, venga, vamos a pensar la red. Y empezamos, y así planificamos, pero en plan distendido. Yo he visto a gente que llega con una cara de estreñido a hacer su planificación empresarial. Y dices, Dios, es que se pone así, a ver, vamos a ver la guía. Y se pone así, y con una tensión.
que yo digo, qué horror. A mí así no me motiva. O sea, no sé. Sí, no, pues hay gente que es medio masoquista, pero bueno, yo no. Entonces, y se pone siempre, hay que sufrir, ¿no? Tenemos que tratar de generar algo positivo, algo agradable, ¿no? Yo me acuerdo que la doctora Eva Bernal conmigo teníamos que ir a hacer un plan para unas cuantas personas en San Sebastián. Yo llegué hasta Pamplona y ella me iba a acompañar y íbamos a ver juntos a esas personas de San Sebastián, y ella me llevaba unas galletitas, una no sé qué, unas cosas y tal. Yo iba hablando con una persona en Brasil y ella iba conduciendo, y después nada, pues empezamos a hablar, y llega un momento en que dice, hoy vamos a parar a tomar algo y a comer algo, no sé qué, porque si no vamos a llegar tarde, pero tenemos que darnos prisa y hay que correr, y vamos a hacer pipí porque que me hago pipí. Y entonces yo le dije, ¿vamos a hacer o vas a hacer tú? Claro, porque la que se hace pipí eres tú, no yo, ¿no? Y entonces, muchas veces cometemos aquí un error dentro de las relaciones, de que cuando hablamos de algo negativo lo ponemos sobre el otro. Decimos, cuando a ti te van mal las cosas, cuando a ti no te funcionan. Yo he escuchado eso y digo, a mí no, a mí me va bien, a mí me funciona. Entonces proyectamos ese desamor o esas cosas negativas mediante el lenguaje y no sabemos que lo estamos haciendo. Entonces debemos tener mucho cuidado dentro de nuestras relaciones, cómo usamos el lenguaje para que podamos contener una compañía, porque finalmente de tener una microempresa tienes una compañía, una gran empresa o una multinacional. Pero principalmente tenemos que llegar al tercer círculo, donde tenemos el reconocimiento, que es lo que nos va a dar la compañía por aquellos resultados que nosotros podamos tener, ya sea diamante, ya sea presidencial, internacional, oro o platino. Van a ser los reconocimientos, pero el reconocimiento a nadie se lo da de un día para otro. El reconocimiento tiene que ver con trayectoria, tiene que ver con trabajo bien hecho, tiene que ver con hacer las cosas. Donde, a diferencia de arriba, el 80% que dependía de ti, que tiene que ver con tu cuidado, con tu seguridad, con tu libertad y tu salud, aquí en el reconocimiento, el 40% depende de ti, el 60% depende del entorno. ¿Y por qué solo el 40% depende de ti? Porque tú te tienes que adaptar cada vez más al entorno. Tienes que aprender a adaptarte, porque no es lo mismo hacer una presentación de negocios para mí que hacerla para Eduardo, que hacerla para cualquiera de los que están aquí, porque tenemos que aprender a ser camaleónicos, adaptables, porque no funciona. No todos tenemos el mismo tipo de pie, de empeine y de zapato, y tenemos que adaptarnos, ¿no? Y entonces en este reconocimiento tenemos que entender que este valor fundamental del respeto tiene que ver con la adaptación. Porque si yo no me adapto, no estoy respetando la forma de ver el mundo de la otra persona, la manera de entender el mundo y de cómo funciona. Entonces, y para poder hacer eso tiene que haber un proceso importante de aprendizaje. Entonces, ¿veis que se nota que soy médico? Que escribo fatal. Entonces, estas tres cosas son las que tenemos que entender para que el entorno funcione, para que las cosas vengan desde fuera. Reconocer lo positivo del otro, no adular. A veces la edificación nos confunde con adulación, y no es eso, sino que reconocer lo que es observable, tangible y real, tanto para ti como para lo que se pueda observar. Respetar al otro, porque la forma que tenemos para hacer las cosas para una persona no va a ser la misma para el otro. Y respetar su tiempo, el timing, porque hay gente que va a toda pastilla y hay otros que van un poquito más lento, pero no significa que no puedas llegar. Necesitan ritmos diferentes, porque el bambú se tarda 7 años sin crecer, pero cuando crece, dispara, ¿no? Y hay otras cosas que tú empiezan a crecer muy rápido, pero también a la primera nevada o al primer frío se queman y se mueren. Entonces, respeto por las diferencias y las diferentes formas de hacer. Esto es lo rico de la organización. Y el aprendizaje, que el aprendizaje viene del entorno. Hacer la calle, como dice Carmen Sola, que a veces suena un poco raro a veces, o trabajar en el campo,
más bien, o a estar en contacto con personas, nos hace entender con profundidad cómo tenemos que adaptarnos. Pero para que todo esto funcione, tenemos que conectar con nuestro propósito real y olvidarnos de una serie de características. Entonces, para poder resumir todo lo que yo he dicho, de centrarnos en el yo para tener más libertad, trabajar el bienestar, nuestra salud, que es lo que nos permite la compañía mediante el producto, la seguridad de que tenemos algo sólido y que realmente nos van a pagar por nuestro sitio, de que lo que estamos haciendo es algo ético y positivo, para poder compartir con los demás y para darles una oportunidad positiva y que eso nos dé la tranquilidad de poder ir a dormir a casa y que yo le he contado a alguien este negocio, esta oportunidad o le he recomendado estos suplementos para su salud y pueda dormir tranquilo. Tenemos que ser consecuentes con lo que hacemos. Y eso nos va a llevar el reconocimiento de nosotros, como muchas de las personas que yo he entrado a la organización, que no quieren distribución, no quieren ser distribuidores, no quieren desarrollar la red, pero sí están encantados con los productos. Y esta es una de las cosas que vamos a empezar a hacer con esta estrategia de Yo Me Entrego. Distribuidores y también clientes preferenciales. Y con esto vamos a respetar el tiempo, porque algunos de mis clientes preferenciales, ¿saben qué han hecho? Se han convertido en distribuidores. Entonces, no pasa nada. Vamos a ir viendo el ritmo y el timing de todos. Entonces, por eso quiero que veamos, para poder terminar, un trozo de una peli que yo comparto con vosotros y que resume todo lo que tenemos que ver hoy y que creo que deberíais compartirlo, porque para mí esto es lo que tenemos que encontrar. Si vosotros encontráis esta respuesta, vais a poder funcionar súper bien, adecuadamente y conseguir los resultados que queráis. Simplemente conectar con esto. Más largo. Un poco menos. ¿Y así? Sí, así está bien. Una zancada es 1 metro. Ve hasta el tee y empieza a contar. Los grandes golfistas intentan sacar ventaja en los torneos haciendo que sus hombres de confianza se cuelen en el campo de noche y hagan sus propias mediciones. Así que aquella noche Bagger y yo recorrimos el campo midiéndolo. Bagger no escribió ni un solo número, lo archivaba todo en su cabeza. Golpea más fuerte. Golpea otra vez. Sí, aquí es donde se gana este juego. Aquí en el green. Y hay que verlo antes. El sol estará allí por la mañana. Y allí por la tarde. Y curiosamente, las briznas de hierba siguen el sol. El dibujo cambiará. El mismo pad irá en una dirección por la mañana y en la otra por la tarde. En una dirección por la mañana y en la otra por la tarde. ¿Lo ves? Sí, el campo de golf hace sufrir al golfista. Respira y vive como nosotros. ¿Cree que Juno puede ganar? Sí, si logra encontrar su auténtico swing. ¿Auténtico? Venga, un golpe más. Sí, dentro de todos y cada uno de nosotros hay un verdadero y auténtico swing. Algo con lo que nacemos, algo que es nuestro y solo nuestro. Algo que no se puede enseñar ni aprender. Debemos mantenerlo vivo. Con el paso del tiempo, el mundo puede robarnos ese swing y queda enterrado en nuestro interior, bajo todos nuestros habría, podría, debería. Hay quien llega a olvidar cuál era su swing. Hay quien llega a olvidar cuál era su swing. Sigue balanceándolo. Pero no hay ninguna bola. No pienses en golpear la bola hacia el hoyo. Ahora balancea el palo, siente el palo. Bien, cierra los ojos. Que cierre los ojos. No puedes hacer que la bola entre en el hoyo. Tienes que dejarla entrar. Siente el palo. Siente el peso del palo. Respira hondo, cayendo en el hoyo suavemente. Escucha los sonidos de la noche. Sigue balanceando el palo. Intenta sentirla dentro de todos y cada uno de nosotros hay un auténtico swing. Sigue balanceando el palo hasta que
formes parte de ese todo. Algo con lo que nacemos. Respira el auténtico swing. Eso es. Escucha los sonidos de la noche. No noto nada. Sigue balanceando el palo hasta que formes parte de ese todo. Eso es bueno. ¿Puedes verlo? Muy bien, es hora de irse. ¿Por qué? Y yo espero que podáis mantener y recuperar, si lo habéis perdido o olvidado, vuestro auténtico swing. Trabajar para recordar cuáles son las cosas que son fáciles para vosotros, para mantener vuestras cosas que os hacen sentir seguros, para sentiros libres de decidir y de hacer aquellas cosas que os hacen sentir bien y disfrutar de ellas, disfrutar de vuestra vida, que es lo mejor, para compartirlas con aquellas personas que amáis y principalmente seguir aprendiendo un poco más. Así que si yo tengo que dar un consejo a todos los que estáis aquí, que queréis alcanzar posiciones y que queréis conseguir muy buenos resultados, no penséis en el título, en quiero ser X, diamante, platino, lo que sea. Pensad en cuánto vais a disfrutar en el camino. Porque si se hace así, las cosas llegan y ni te enteras cuando llegan. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo.